Noticentro 1, CMI. ELN está preparando atentado, revela Cuba a la Cancillería de Colombia. Ministro de Defensa responde a la amenaza. Todo confirma que dirigentes del ELN en Cuba no conocen del atentado. ¿Qué es el Frente Nororiental del ELN que alista el atentado? Informe especial. Histórica protección a venezolanos en Colombia, anuncia el presidente Duque. Una niña de 14 años se enfrenta a ladrones para defender a su madre y evitar atraco, y venció. Se divulga la lista de los más buscados en Buenaventura. Uno acaba de ser capturado. Fraude a pensiones, 5 capturas. Caos e inundaciones en Pereira esta noche. Notable baja de contagios en el país. Mayor descenso en 7 meses. En calma y sin tropiezos transcurrió hoy el regreso a clases. Se reactivan créditos para pensiones y matrículas. Incertidumbre sobre quién enfrentará a Arauz, candidato de Correa, en segunda vuelta en Ecuador. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Los organismos de seguridad en Colombia están en alerta máxima luego de que la Embajada de Cuba en nuestro país entregara a la Cancillería un mensaje en el que advierte sobre la preparación de un posible ataque que estaría planeando el Frente Oriental de Guerra del ELN. El embajador de Cuba en Bogotá, José Luis Ponce Caraballo, con este breve memorando diplomático alertó al gobierno colombiano sobre un atentado que estaría planeando el ELN en Colombia. Noticentro 1 CMI se abstiene de revelar el sitio del ataque que prepararía el Ejército de Liberación Nacional. El mensaje dice textualmente: memorando, nuestra embajada en Colombia recibió una información cuya verosimilitud no podemos evaluar acerca de un supuesto ataque militar por parte del Frente Oriental de Guerra del ELN para los próximos días. Hemos advertido de dicha información a la Delegación de Paz del ELN en La Habana, la cual expresó su total desconocimiento y reiteró la garantía de que no tiene ningún involucramiento en las decisiones militares u operaciones de la organización. Firma José Luis Ponce Caraballo, embajador de Cuba. Fuentes del gobierno colombiano comentaron a Noticentro 1 CMI que la información del atentado en preparación la recibió la Embajada de Cuba en Bogotá y el aviso que dio lo valoran positivamente las autoridades nacionales. Además, observaron que como la delegación del ELN que está en La Habana dice no tener conocimiento del posible atentado, se comprueba que ese grupo guerrillero tiene una profunda división. Por su parte, el delegado de la ONU para la verificación de la paz en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, confirmó que su misión recibió copia del memorando que la Embajada de Cuba entregó y anunció que por respeto a los canales oficiales no harán ningún comentario al respecto. En la primera reacción oficial a esta información del gobierno de Cuba sobre el ataque terrorista que estaría planeando el ELN, el ministro de la Defensa, Diego Molano, dijo que las fuerzas militares y de policía están en capacidad de desmontar este ataque terrorista. Esta noche, desde la Casa de Nariño, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que el ELN es objetivo de los organismos de seguridad y de toda la fuerza pública que están en capacidad de desmantelar las estructuras terroristas de ese grupo guerrillero. Queremos ratificarle a los colombianos que, por supuesto, este grupo terrorista que tiene siempre pretensiones de desestabilizar, es un grupo al cual le hemos declarado nuestro objetivo para garantizar que sea desmantelado y se dé protección a todos los colombianos. El comisionado de paz, Miguel Ceballos, por su parte, dijo que es un gesto importante la carta que envió Cuba, porque atiende el llamado que ha hecho Colombia para que la comunidad internacional colabore en la lucha contra el terrorismo, pero reclamó de nuevo la extradición de los integrantes del ELN que están en La Habana. El senador Iván Cepeda, quien ha sido facilitador de las negociaciones de paz con el ELN, destacó como valiosa la advertencia de la Embajada de Cuba y resaltó el hecho de que los dirigentes del ELN en la isla no tengan información sobre el atentado que prepara presuntamente el Frente Oriental de esa guerrilla. Lo primero que resalta Iván Cepeda es que el gobierno de Cuba, a pesar de que es un país garante en las negociaciones con el ELN, advierte sobre posibles actos terroristas. Lo que demuestra, sin lugar a dudas, es que el gobierno de Cuba tiene cero tolerancia frente al terrorismo. Dice que esta información puede evitar atentados como lo ocurrido en la Escuela General Santander. Efectivamente, esa información puede salvar vidas de colombianos que pudieran ser blanco de un ataque cruento
y terrorista. El atentado que prepararía el Frente Oriental del ELN sería para celebrar un aniversario más de la muerte del cura Camilo Torres, ocurrido el 15 de febrero de 1966. Pues este atentado que estaría planeando el Frente de Guerra Nororiental sería llevado a cabo por la estructura más feroz del ELN, que está al mando de alias Pablito. Su nombre es Gustavo Aníbal Giraldo o Carlos Antonio Marín, más conocido con su alias de guerra Pablito. Es para muchos conocedores del ELN el hombre que hoy tiene el poder en esta guerrilla ante la ausencia del primer comandante Nicolás Rodríguez, alias Gavino, quien se encuentra en Cuba. Pablito es integrante del Comando Central desde enero del 2015, cuando se realizó el 5º Congreso de este grupo armado. Su accionar en el ELN se inició en 1997 y al año ya era el jefe de la compañía Simacota. En el 2000 llegó a dirigir el Frente Domingo Laín, el más feroz de esta guerrilla, encargado del llamado corredor Arauca, Boyacá y Casanare. Ha sido el responsable de los atentados contra la infraestructura del oleoducto Caño Limón Coveñas. Fue el que dirigió la guerra contra las FARC en Arauca. Bajo su mando y el de su segundo, alias Lenin, las operaciones del Frente Nororiental se han extendido al Bichada, norte de Santander, Chocó y Bogotá. Hoy se estima que el 60% del ELN está bajo el mando militar de Pablito. El atentado con explosivos contra la escuela de policía, en el que murieron 22 cadetes en Bogotá, fue el último hecho terrorista que llevó a cabo el Frente de Guerra Nororiental bajo las órdenes de Pablito. Colombia expidió hoy el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, que favorecerá a casi 1.729.000 personas que en los últimos años han ingresado legal o ilegalmente huyendo del régimen de Nicolás Maduro. El Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos tendrá vigencia de 10 años. Colombia ha recibido 1.729.000 venezolanos migrantes en los últimos años. El estatuto beneficia a 793.100 migrantes legales, a 966.000 migrantes irregulares que hayan ingresado al país antes de la fecha de hoy y a quienes ingresen legalmente en los siguientes 2 años, así como a quienes están solicitando refugio o tramitando visa ante la Cancillería. Los migrantes venezolanos que se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes. Esta es una decisión histórica que pone a Colombia a la vanguardia de los países del mundo en atención a los migrantes. Ese proceso marca un hito en la política migratoria de Colombia, pero también marca un hito en la historia de la política de migración en América Latina. Este importante acto de solidaridad permitirá que aproximadamente 1/3 de los 5 millones de refugiados y migrantes venezolanos en la región puedan acceder formalmente a servicios y contribuir a la economía colombiana. Es un gesto humanitario emblemático para la región, como usted dijiste, inclusive para el mundo entero. En nombre de Estados Unidos, aplaudo la decisión valiente de Colombia y su gobierno de ofrecer a los venezolanos un estatus de protección temporal, lo cual sienta un precedente. El estatuto les permitirá a los migrantes venezolanos integrarse a la vida productiva del país a partir de su regularización y gozar de los beneficios de salud y educación que brinda el Estado colombiano, incluyendo ahora el proceso de vacunación contra la COVID-19. El proceso se hará en 2 fases. La primera será para el registro único de migrantes venezolanos y la segunda para la expedición del permiso de protección. 763.000 personas venezolanas que están de manera regular en Colombia y 965.000 que están de manera irregular serán las grandes beneficiadas de esta medida anunciada por el presidente Iván Duque. Está muy bien porque muchos venezolanos que están irregulares aquí, pues así tienen un control de todos los migrantes, ¿no? Súper chévere, no tenía idea. Pero está bueno porque así creo que sería más fácil encontrar trabajo. Según cifras de Migración Colombia y con corte al 31 de diciembre de 2020, en Colombia se encuentran 1.729.537 migrantes venezolanos. De estos, 762.823 están de forma regular. Otros 966.714 están de forma irregular. Este es el panorama a nivel nacional.
En Bogotá se encuentran cerca de 337.594, en el departamento de Norte de Santander 187.854, en el Atlántico 160.736, en Antioquia 156.163. Los migrantes venezolanos harán una precarga de su información con caracterización socioeconómica. De ahí pasaremos a la fase de presentación ante la autoridad migratoria, en donde tendremos la captura de datos, huellas, iris, todas las fotos, para efectos de tener una identidad que apoye al migrante y proteja al país. Este ha sido el panorama en los últimos 7 años de la migración venezolana. En 2014, cuando eran 23.573, y el año inmediatamente anterior con 1.729.537. Una valiente niña de 14 años que se enfrentó contra un delincuente salvó la vida de su madre y evitó el robo de un pequeño negocio familiar. Noticentro 1 CMI habló con la niña, quien no sabe de dónde sacó fuerzas para enfrentar a los delincuentes y hacerlos huir con las manos vacías. Este es el momento en que uno de los asaltantes ingresa a la papelería del barrio Inglés en el sur de Bogotá. Con arma en mano buscaba llevarse el efectivo de la pequeña empresa familiar. Y empieza a forcejear la reja y cuando yo me doy cuenta que nos iban a robar. Cuando él alza la mano, le veo el arma. Lo que no contaba era con la valentía de una niña de 14 años que cuando se dio cuenta que el ladrón golpeaba a su mamá con la pistola, sacó un machete y sin pensarlo 2 veces se enfrentó al delincuente. No es la primera vez ni la segunda vez que pasa y pues yo tengo en mi cabeza que si eso llega a pasar, coger el machete y darles hasta no poder. No sabía de dónde le llegaban las fuerzas, solo pensaba en salvar a su mamá. No dejé que se robaran nada porque... Como dice mi mamá, ella se mata trabajando para que otro venga y se consiga las cosas así fácil. En medio del forcejeo, el ladrón accionó el revólver. Y en ese momento fue cuando, ¡pum!, escuchamos el balazo. Entonces quedamos quietas. Entonces yo volteé a mirar a la niña, a ver qué le había pasado, que si tenía algo, sangre o algo, y no, ella estaba bien. Igualmente la niña me mira y a mí sí me escurre sangre en la cabeza y me dice, mamá, le dispararon. El disparo entró en el hombro, pero no tuvo ninguna complicación. Era un milagro. La valentía de la niña de 14 años hizo huir a los ladrones que tuvieron que salir con las manos vacías. La dueña de la papelería ya rindió versión ante la fiscalía y espera que ahora no la dejen sola. Teme por posibles represalias. Las autoridades en Buenaventura capturaron a uno de los delincuentes más buscados y están tras la pista de 2 cabecillas de las bandas delincuenciales. Este es alias Cheo. Fue capturado cuando intentaba huir por los techos del barrio Pueblo Nuevo de Buenaventura, Valle del Cauca. Y de acuerdo con la policía, era un cabecilla de la subdivisión de la organización delictiva La Local, conocida como Los Espartanos. Además, era la mano derecha de 2 peligrosos líderes del grupo armado identificados como Mapaya y Fidel. Este bandido, requerido por las autoridades, con orden de captura, por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y tráfico de armas de fuego. Durante los operativos que se realizan en el puerto, también fue capturado alias Caremalo y abatido alias Chucky. Este llevaba 10 años en La Local, hasta el punto de ser su jefe de sicarios. Entre tanto, mientras continúa la intervención sobre el Pacífico con 1.200 hombres de la fuerza pública, algunos habitantes que han llegado a Cali desplazados por la violencia sienten temor de retornar a sus territorios. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía adelantará una inspección en la Jurisdicción Especial para la Paz dentro de la investigación al jefe de las disidencias de las FARC, Iván Márquez, por el crimen de Álvaro Gómez. El homicidio de Gómez Hurtado sigue siendo un caso sin resolver. Sin embargo, con las declaraciones de los ex jefes guerrilleros Carlos Antonio Lozada y Timochenko, la teoría sobre la participación de las FARC en el crimen empieza a revisarse tanto en la Fiscalía como en la JEP. Precisamente el ente acusador, basado en lo dicho por los desmovilizados, ordenó la captura de Iván Márquez. La familia de Gómez criticó la decisión de la Fiscalía. El país se debe estar riendo, ¿no?, de pensar pues que ahora sí el fiscal Barbosa va a capturar a Iván Márquez como el camino para resolver el crimen de Álvaro Gómez. Esto es una farsa de impunidad. Entre las pruebas, la Fiscalía ordenó una inspección en la JEP para obtener el documento que confirma la expulsión de Márquez tras su rearme. Resulta necesario insistir en la importancia de dicho documento, por lo que se ordenará realizar una inspección judicial ante dicha entidad.
El CTI de la Fiscalía capturó a 5 personas señaladas de pertenecer a una red de corrupción que se dedicaba a tramitar pensiones de manera irregular en el ejército. El millonario fraude al sistema pensional de las fuerzas militares habría sido cometido por 5 personas, entre ellas una funcionaria del Ministerio de Defensa y un capitán en retiro, quienes, según la Fiscalía, entregaban reportes médicos falsos con los cuales integrantes del ejército lograban pensionarse antes, aduciendo pérdida de capacidades físicas. Es así que hay casos de personas en óptimas condiciones que fueron pensionadas a los 26 y 33 años de edad. Un agente encubierto de la Fiscalía logró infiltrarse en la organización, descubriendo que el fraude asciende a los 3.100 millones de pesos. El exalcalde de Barranquilla, Bernardo El Cura Hoyos, fue detenido por varias horas por una orden de captura que no había sido bajada del sistema judicial colombiano. El exmandatario fue llevado a la URI de la Fiscalía debido a que en los sistemas aparecía una orden de captura que quedó sin efecto cuando el ex sacerdote recibió la casa por cárcel en 2017 tras una condena de 48 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación. Tras 5 horas de detención, fue liberado. Pereira y Dos Quebradas en Risaralda fueron azotadas en las últimas horas por fuertes lluvias con fuertes vientos. La creciente del río Tun, así como varias quebradas que se desbordaron, provocaron inundaciones en vías principales y en algunas viviendas. Los organismos de socorro a esta hora atienden diferentes emergencias en el área metropolitana, mientras también la gente reporta caídas de árboles, viviendas destechadas. Algunas zonas están sin fluido eléctrico. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hubo una notable baja de los contagios con COVID-19 en Colombia en las últimas 24 horas. Con 50.576 pruebas procesadas en los laboratorios del país, se encontraron 4.246 casos activos de COVID-19. El total de casos llegó a la suma de 2.161.462. Los casos activos a la fecha son 64.690. Los contagios más recientes se presentaron en Bogotá, Antioquia y en el Valle. Las muertes confirmadas para este lunes fueron 297. El total de fallecidos a la fecha es de 56.290. Con otros 6.825 recuperados, ya son 2.034.228. Este ha sido el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 4 días. El 5 de febrero con 7.248 contagios y 272 muertes. El 6 de febrero con 8.547 contagios y 290 muertes. El 7 de febrero con 6.009 contagios y 300 muertes. Hoy, 8 de febrero, con 4.246 contagios y 297 muertes. La alcaldesa Claudia López aseguró que no se ha definido la cantidad ni la fecha en la que llegarán las vacunas contra el COVID a Bogotá. Además, cuestionó que el proceso de inmunización quede a cargo de la EPS. A 12 días de la fecha en la que llegarán las vacunas, Bogotá no tiene certeza de cuándo ni cuántas dosis le corresponderán. Hoy seguimos sin tener fecha y cantidad de vacunas a recibir. Tampoco nos han entregado la base de datos de priorizados a vacunar en la primera etapa y el proceso sigue totalmente centralizado en EPS e IPS, que hasta ahora no han hecho bien ni siquiera el testeo y rastreo masivo. López fue más allá en su crítica y dijo que es riesgoso dejar el proceso de vacunación en manos de las EPS. Dejar la vacunación a la lógica privada de EPS-IPS es muy riesgoso. La mandataria publicó los mensajes luego de sostener una reunión con el ministro de Salud, Fernando Ruiz. En Soacha, Cundinamarca, el 50% de la población no está asegurada ni aparece en base de datos alguna que facilite llevar a cabo el proceso de vacunación contra el COVID-19. Por esta razón, la alcaldía municipal lanzó la plataforma tecnológica Colvax, termina con X, Colvax y con V, que permitirá hacer un registro previo vía WhatsApp en el número, atención, 317-378-4138 para participar del proceso de inmunización. En medio de estrictos protocolos de bioseguridad, cientos de colegios privados en todo el país reactivaron clases bajo el esquema de alternancia. Colegios privados como el emblemático Gimnasio Moderno en Bogotá abrieron hoy por primera vez sus puertas este año. El regreso es gradual y cumpliendo las normas de distanciamiento
de mínimo 1 metro en los salones y de 2 metros en las áreas comunes. Nosotros estamos iniciando clases más o menos con un aforo entre el 40 y el 45%. Se estima que de 615 jardines infantiles agremiados en ANDEP, al menos 400 reabrieron sus puertas, es decir, un 65%. Esperamos que el otro 35% en el transcurso de esta semana y el lunes ya tengamos el 100% de los jardines habilitados. La situación de los colegios privados en el norte de Bogotá contrasta con la de colegios distritales en el sur, que todavía no cuentan con el acondicionamiento necesario, según la Asociación Distrital de Educadores. Y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció la reactivación de los créditos condonables para el pago de matrículas y pensiones. Los nuevos créditos de ICETEX serán condonables hasta en un 100% para estudiantes de colegios privados de estratos 1 y 2, 90% en el estrato 3 y 50% para los de estrato 4. La financiación será hasta de 6 meses y el monto máximo será de 1.200.000 pesos por cada estudiante. La ministra de Educación explica las condiciones generales. Recordemos que esta línea son créditos 100% condonables asociados a la condición socioeconómica de la familia y a que el niño y el joven sigan el sistema educativo. La convocatoria abierta hoy está dirigida a más de 33.000 familias que no alcanzaron a recibir este beneficio el año pasado. Una segunda convocatoria estará dirigida a nuevos postulados a partir del 15 de febrero. Los rapitenderos del país apagaron este lunes la aplicación de domicilios. Afirman que la plataforma Rappi sigue sin ser intervenida por el gobierno y denunciaron descuentos injustificados. Los promotores de la protesta piden un diálogo con el Ministerio de Trabajo. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dio detalles de cómo será la operación por medio de la cual Ecopetrol se quedará con el 51% de las acciones de ISA. Con la autorización de la cartera ministerial se evaluará el valor de la compañía, que en principio se estima, de acuerdo con cifras de Ecopetrol, entre 12 y 15 billones de pesos. El gobierno buscará el fortalecimiento de ambas compañías y agilizará la transición energética en Ecopetrol. Ahora tendremos que entrar a valorar ISA. ¿Por qué digo valorar ISA? Porque como hay inversionistas que son minoritarios, pues se les tiene que garantizar que el precio que se pague sea el precio justo y que no se vaya a deteriorar el valor ni de ISA ni de Ecopetrol. Vamos a hacer la valoración. El ministro fue muy claro en decir, nosotros nos guardamos la posibilidad de mirar otro valor según las valoraciones que se hagan. El funcionario señala que la operación no impedirá las reformas fiscales que se propone el gobierno nacional. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,94% a 1.383 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 3,11% a 2.649 pesos. La acción del Grupo Éxito fue la que más bajó, con una pérdida de 0,51% a 13.740 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 25.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.554 pesos con 65 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.310 pesos y la venden en 3.360 pesos. Un euro cuesta 4.302 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.24. El azúcar se transó en 16,29 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $58.09. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $60.67. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.200 pesos. Ecuador elegirá presidente en una segunda vuelta, pese a la victoria de Andrés Arauz, el candidato de Rafael Correa, que logró la mejor votación, pero que no superó el 40% de los votos válidos, ni alcanzó una diferencia de al menos 10 puntos para evitar el balotaje.
El izquierdista Andrés Araúz, el candidato de la Unión por la Esperanza, coalición que aglutina el correísmo, se impuso en las elecciones presidenciales celebradas en Ecuador con un 32,14% de los votos, por lo que tendrá que ir a una segunda vuelta el próximo 11 de abril. Araúz lideró una lista de 16 candidatos, pero no logró conseguir el 50% de los votos válidos requeridos, o al menos un 40%, con una diferencia de 10 puntos por encima del segundo para vencer en primera vuelta. Un día de esperanza. Sin embargo, aún no se conoce el rival del protegido de Rafael Correa, y por ahora se registra un empate técnico en la carrera por el segundo puesto, que es disputado por el indígena Yacu Pérez con el 19,86% de los apoyos, una ventaja mínima sobre el 19,60% alcanzado por el representante de la centroderecha, Guillermo Lasso. Estados Unidos anunció su regreso al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así lo informó el jefe de la diplomacia de ese país, Anthony Blinken, quien explicó que el país se reintegrará en calidad de observador y que buscará a fin de año ser elegido como miembro pleno con derecho a voto. El Fondo Monetario Internacional advirtió que solo hasta el 2023 la actividad económica de América Latina y el Caribe volverá a los niveles registrados antes de la pandemia. Para el organismo, el resurgimiento de la pandemia a inicios de año se ha convertido en una seria amenaza y podría frustrar la lenta recuperación que se ha dado de manera desigual en una región con elevados costos sociales y humanos. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está siendo investigado en Estados Unidos por narcotráfico. Un documento presentado por fiscales del Distrito Sur de Nueva York indica que tanto él como otros funcionarios de alto rango del país centroamericano son objeto de interés en la pesquisa. El mandatario ha rechazado tener vínculos con el narcotráfico. Al menos 19 muertos y más de 200 desaparecidos deja la avalancha ocurrida por el desprendimiento de un glaciar en el norte de la India. El desastre tuvo lugar en la cordillera del Himalaya cuando la rotura del glaciar desencadenó una enorme riada de agua, lodo y escombro que siguió el curso de los cauces de varios ríos, golpeó 2 centrales hidroeléctricas y provocó la evacuación de emergencia de miles de personas. Y el expresidente Álvaro Uribe reconoció que no hay causales legales para la intervención de las empresas públicas de Medellín, pero aseguró que ante los graves riesgos que se ciernen sobre la entidad, el gobierno debe mantener una vigilancia estrecha sobre la compañía. En respuesta al rechazo del presidente Iván Duque a la intervención del gobierno nacional en las empresas públicas de Medellín, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reconoció en Noticentro 1 CMI que no hay causales para esa medida, pero sí hay malos signos de deterioro del gobierno corporativo en la CPM. Que si usted mira hoy a la luz de la legislación, dirá, está operando normalmente, está prestando el servicio todavía bien, no hay razones para la toma de posesión, pero sí hay riesgos. Pero el expresidente Uribe advierte que ante esos riesgos el gobierno no puede descartar una intervención. No, por lo menos le pedimos al gobierno, con todo lo que yo apoyo y quiero al gobierno, que considere que aquí hay un riesgo muy grande, que se ha puesto de presente por decisiones que han tomado y por otras que anuncian las calificadoras de riesgo. Como el alcalde de Medellín dice que Uribe le hace daño a la CPM con sus trinos ante las empresas calificadoras de riesgo, el expresidente señala que al contrario, el daño lo está haciendo el mandatario local. En agosto le bajaron la calificación por lo que él hace y eso daña al mercado. Y ahora han amenazado con bajarla más, quitarle el grado de inversión por lo que él hace. Álvaro Uribe asegura que el alcalde hizo injustamente acusaciones de corrupción contra los directivos de la CPM para provocar un enfrentamiento social en Medellín. Defiendo a esos señores que estaban en la Junta porque son honorables y porque el alcalde lo hizo muy injustamente al señalarlos de corruptos para crear un odio de clases y un odio en Medellín contra sus empresas, cuando en la ciudad ha habido siempre relativa armonía social y un gran respeto a esas empresas. El expresidente Uribe confió en que el gobierno ejercerá un seguimiento serio sobre el proceso de selección del nuevo presidente de las empresas públicas de Medellín y para preservar su buen manejo. Hay una
noticia al cierre. La gobernación de Cundinamarca ordenó el cierre de los pisos 7, 8 y 9 del Hospital Girardot por las condiciones indignas e inhumanas en las que trabajan las personas que atienden esos pisos.